Pues muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, cuando quiera que oigan esta grabación. Hoy tenemos la gran alegría de poder contar con el doctor Adolfo Roitman en nuestro canal, que ha venido a contarnos sobre su nuevo libro, Curator. Pero antes, por si alguien no le conoce, que él es internacionalmente conocido, pero siempre hay gente despistada, voy a explicar un poquito quién es el doctor Roitman. Adolfo Daniel Roitman nació en Buenos Aires y tiene la licenciatura cum laude en antropología. También hizo cum laude en religiones comparadas, doctorado en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. El rabino Roitman es graduado del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer en Buenos Aires. Es doctor honoris causa y desde hace un año apenas ya no está como curador de los manuscritos del Mar Muerto. A lo que yo le digo que le ha sentado muy bien, yo lo veo estupendamente. Pues Adolfo, cuando tú quieras nos cuentas cómo ha surgido ese nuevo hijo, ese nuevo libro. Bueno, Inés, primero un gusto estar de nuevo en contacto contigo y poder, por medio de tu programa, poder llegar al público. Em, Mira, como recién dijiste bien, yo dejé mi posición como curador de los Rollos del Mar Muerto y director de Santuario del Libro eh, desde junio del año pasado. Si se cumplieron el término llegando a la edad de jubilación en Israel. Y después de 30 años de servicio pensé que esa era una buena oportunidad para recuperar la libertad, ¿no? A pesar que obviamente disfrutaba mucho de mi posición y de mi cargo, em, obviamente tenía otros proyectos que me venía bien ahora, digamos, no estar atado a una institución. Esa es la razón por la cual ahora esta entrevista eh, la llevamos a cabo cuando yo estoy en México. Desde enero de este año vine como profesor visitante del prestigioso Colegio de México, eh, y además de eso enseñando en otras universidades como la Universidad Panamericana, la Universidad Hebraica, en otros marcos formales y no formales. Y, y por lo tanto, como te dije, esto es algo que no podía hacer cuando yo tenía que volver a la oficina, solamente teniendo unos días de vacaciones al año, ¿no? Entonces, Mal, claro. entonces, y volviendo atrás en el tiempo, el proyecto específicamente del libro comenzó allá por el año 2023, cuando unos meses antes de mi retiro me hicieron una entrevista, específicamente en los marcos del Instituto Shalem, que es un instituto de enseñanza online sobre temas de religión, estudios bíblicos, etcétera. Y la directora, Chusian Festa, con la que me une una gran amistad, me pidió hacer una entrevista precisamente anunciando oficialmente, ¿no?, mi voluntad de retiro. Eh, y en esa oportunidad, lo que se le ofreció al público era organizar un evento para celebrar mi retiro, que así se llevó a cabo en Tulum, en México, en agosto del año pasado, es decir, un poco tiempo después de que yo me retiré. Ahí vino gente de Estados Unidos, de México, de Perú, de Argentina, precisamente para celebrar conmigo ese momento de, de, Ese paso, de- sí, podríamos decir como un ritual de pasaje, ¿no? De mi posición como empleado del museo a ahora poder eh, desarrollar distintos proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, fue que desde hace casi un año, porque se cumple a fin de este año, yo abrí mi propio canal de YouTube. eh, ¿Ok?
Pues ahora que mismo no lo va dirás mal, también. no va mal, ya tengo cerca de 10.000, no, no, no soy todavía Shakira, 10.000 seguidores, pero no está mal para los temas que uno se dedica, ¿no? Que me permite precisamente ahora, sin tener que pedir permiso a nadie, poder enseñar sobre temas bíblicos, sobre la religión de Israel, la época del Segundo Templo, etcétera. Entonces, en esta nueva etapa, lo que sucedió fue lo siguiente. Una de las personas que oyó esa entrevista fue una persona que forma parte del cuerpo de profesores de una escuela que se llama Escuela de Alejandría. La persona misma, don Raúl Arce, él es de El Salvador y forman parte otras personas de otros países. Yo había dado algunas charlas o mini cursos online en los marcos de esta escuela y él precisamente oyó la entrevista y como resultado de eso me escribió diciendo que quería hablar conmigo. Y cuando se comunicó conmigo me dijo lo siguiente, me dijo, mira Adolfo, yo oí ahora que acabas de anunciar tu retiro y obviamente mucha gente hoy te conoce. Me dice, pero ¿qué va a pasar de aquí a 10 años? Cuando pase el tiempo, cuando haya otra generación de personas que no siguieron toda tu carrera, ¿cómo van a encontrar inspiración o van a conocer todo lo que vos hiciste en tu condición de curador de los rollos? Entonces me dijo, ¿por qué no sacar un libro en donde presente mis memorias, mi legado, en donde pueda contarle al público mi trayectoria desde ese joven que nació en Argentina y toda mi carrera académica que me llevó a uno de los cargos centrales en la vida cultural del Estado de Israel y sin duda responsable de uno de los mayores tesoros de la humanidad, como lo son los rollos del Mar Muerto? Y en ese contexto, entonces, poder contar sobre los proyectos a nivel museológico que lleve a cabo, contar sobre mis publicaciones, sobre proyectos educativos y en última instancia, eso, dejar como legado esa obra sin eh, impedimento que, bueno, a partir de ahora comienza una nueva etapa. Em, y entonces, en ese sentido, así comenzó este proyecto, allá por el año 2023, y para llevarlo a cabo, llevamos, eh, eh, digamos, tuvimos varios encuentros vía Zoom, de acuerdo a un índice, digamos, de ese futuro libro preestablecido, en donde yo le contaba mis experiencias, mis anécdotas, mis historias, em, cosas, proyectos que yo hice, proyectos que pensé llevar a cabo y no se llevaron a cabo. Y todo eso, en última instancia, lo que me permitió es resumir, ¿no? Mi vida hasta el momento de mi retiro. Y él tenía, Raúl tenía una vasta experiencia en el campo editorial y también como uno de sus aficiones es la fotografía. Y por lo tanto, él aportó esa parte de su experiencia, cómo transformar mi texto en un libro, en el diseño, ¿no? En la gráfica. Incluso vino a Israel por unas 2 semanas, porque él dijo, más allá de las fotografías que yo le pueda pasar o que el museo le pueda pasar, él dice, yo necesito estar ahí, necesito sacarte fotos en, eh, en Qumran, en el museo, etcétera y después, obviamente, el calendario tuvo que ajustarse al calendario de la editorial. La impresora es una empresa muy prestigiosa en Colombia, que él precisamente recomendó por la calidad de su presentación. Y bueno, por supuesto, nos tuvimos que atener, en este caso, a, al organigrama de trabajo de la editorial y el libro entró en prensa en noviembre del año pasado
como ellos lo habían programado a fin de diciembre, el libro estaba impreso y entonces uno de los envíos llegó a El Salvador y el otro llegó a México. Y como yo, como te comencé diciendo, llegué a México en enero, eh, México también no solamente porque estoy ahora aquí, sino porque en los últimos años mi relación con México ha ido aumentando eh, en cursos académicos, en distintos marcos en los que yo me he movido. Y el resultado está aquí. Aquí está el libro, ¿sí? Curator. Y precisamente esta semana, la pasada, hicimos la presentación del libro, eh, una presentación pública en dos eventos. Una en un marco privado, en donde invitamos a familia, amigos, alumnos, colegas y también algunos de los patrocinadores de este libro, porque obviamente, como sucede siempre en la vida, se necesita un apoyo, ¿no? Económico para poderlo hacer y la verdad que me sentí gratamente halagado por el apoyo de mucha gente que consideró que este proyecto sí era valioso y que merecía ser apoyado. Eso fue el lunes de la semana pasada y el miércoles de la semana pasada fue en un teatro, cosa de abrir este evento al público, ¿no? Y de ahora en más, ya está, ya tiene, digamos, una presencia pública, la gente que quiera adquirirlo lo va a poder adquirir en distintos eventos en los que yo voy a participar en México y fuera de México. Por ejemplo, el libro lo habré de presentar en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica en julio ¿Y en del España, Adolfo? bueno, en España puede ser también que en un futuro no muy lejano podamos hacer algún tipo de evento. Te puedo comentar que yo, por lo menos como lo tengo ahora previsto, estaré una semana de presentaciones en Tenerife en octubre y ahí ya Oh, tenemos marcada la fecha para la presentación del libro en Tenerife. vaya, y ahora no estoy yo en ¿Sí? Tenerife, ¿te das cuenta? ¿Cómo? Y ahora que no estoy yo en Tenerife, vas tú. Bueno, ne- pero va a ser difícil hacerlo en los distintos lugares que estés ahora paseando por el mundo, ¿no? Bueno, ya buscaré hueco, ya te llamaré. Una cosa, ¿podemos decir entonces que Curator, el libro, es un poco tu biografía? Es, mira, te puedo simplemente leer con tu permiso el Por índice favor, de sí. esta obra, ¿sí? En donde, por ejemplo, comienza con líneas de tiempo y memorias en contexto, en donde aquí la idea es contar, por un lado, la historia personal mía, digamos, a nivel familiar, obviamente, la historia de mis abuelos, inmigrantes de Europa del Este a Argentina, y después mi desarrollo hasta que llego a ser curador, y eso sucedió en noviembre de 1994. Y paralelamente en esa sección contamos también un poco cómo se va desarrollando la historia del descubrimiento de los rollos y colocar todo esto en un contexto más amplio como es ciertos acontecimientos de la historia mundial y específicamente del moderno Estado de Israel. Es decir, la idea es un poco contextualizar mi vida dentro de la historia de los rollos y dentro de la historia, que podemos decir, contemporánea. ¿Cómo de Y unido, luego, perdona, perdón. cómo de unida ha estado tu vida a los rollos del Mar Muerto? Claro, es decir, de qué manera, digamos, las historias se van cruzando. Y después, los próximos capítulos son como curador, como educador, como difusor y como investigador, que me pareció que era una manera idónea de poder un poco eh, presentar los distintos ámbitos en los cuales yo dediqué todo mi esfuerzo, ¿no? Es decir, la gente me conoce obviamente como curador, me conoce también como difusor del tema, pero paralelamente tengo como
en este caso todos los académicos tenemos nuestras publicaciones, artículos, libros, congresos, etcétera, y me pareció que, bueno, si ya hablamos de un legado, eso también forma parte de mi historia. Y además algo que para mí es muy importante y que no la gente por ahí no conoce tanto, que es mi pasión por la educación. Porque cuando los rollos del Mar Muerto cayeron en mis manos, yo me puse como objetivo algo que lo definí ya en la primera entrevista que me hicieron, incluso antes de asumir mi posición, para el magazine más importante de arqueología bíblica en el mundo, el Biblical Archaeology Review, que es un magazine popular. Me llamaron de Washington. Fue en octubre del 94 y yo asumí mi cargo en noviembre del 94. Y entonces, antes de entrar, me dijeron, ¿qué pretendo yo hacer? Le digo, pero todavía no asumí yo el cargo. Y entonces lo definí con una frase que podemos decir que fue la frase que definió los próximos 30 años. Y es que mi propósito, mi proyecto curatorial era hacer bajar a los rollos del Mar Muerto del Olimpo. Porque obviamente los rollos del Mar Muerto es un tema fascinante, pero también muy complejo. Y entonces los estudiosos eh, que acceden a esos temas pueden realmente entenderlos en toda su complejidad. Pero a mí me preocupaba, como curador, y como siempre dije, como educador, la pregunta es, ¿pero qué pasa con la gente común? Digamos, incluso gente eh, culta, ¿no? Que le gusta el mundo de, de los libros, pero una persona que no está especializada, que no tiene su doctorado en arqueología o en literatura antigua, estudios bíblicos, estudios semitas, ¿qué entiende de los rollos? Entonces, bueno, como bien sabemos, los rollos es un tema muy popular. Hay muchas notas en National Geographic, en History Channel sobre los rollos, pero eh, no es fácil para el público entender hasta el final de qué estamos hablando. Y entonces, en este sentido, los distintos proyectos que yo llevé a cabo, sea por medio de exhibiciones, por medio de publicaciones, por medio de iniciativas educativas, fue precisamente eso, acercar al público este tesoro que le pertenece a toda persona como tal. Los rollos del Mar Muerto no son míos, no son tampoco del Museo de Israel ni tampoco del pueblo judío. Es un tesoro de la humanidad. Y por lo tanto, a la humanidad le corresponde conocer ese tesoro. Te doy un ejemplo, Inés. Sí, por Nosotros, por favor. ejemplo, fuimos los primeros en la historia que colocamos los rollos del Mar Muerto en Google, ¿sí? En septiembre del 2011. Por primera vez, Google desarrolló para nosotros, es decir, para el Museo de Israel, una plataforma tecnológica que no existía. Porque la cuestión era cómo subir imágenes de alta calidad en un tiempo que un ordenador te permita subirla y no que necesites horas esperar que la imagen suba. Y ellos desarrollaron en los laboratorios, en las oficinas de Google en Israel, una tecnología que permitió subir los rollos del Mar Muerto, es decir, 5 de los 8 que tenía en mi colección, con una calidad de 1200 megapíxeles. Es decir, la calidad es muy buena, pero como dije, vos haces clic y en pocos segundos la imagen empieza a subir con una alta calidad. Y ellos tuvieron que desarrollar esa plataforma. Y eso sin duda lo que permitió es, podemos decir, universalizar los rollos del Mar Muerto. Del momento que cualquier persona, sea en una caravana, sea en Málaga o sea en Tokio, entre al sitio del Museo de Israel, puede tener en su ordenador las imágenes de los rollos. Adolfo, dime una Ese fue, por cosa. ejemplo, uno de los proyectos. Bueno, Otro proyecto fue, importantísimo. nosotros fuimos los primeros en el mundo que produjimos una película dramática sobre la comunidad del Mar Muerto. Otra vez, videos o digamos
em, documentales hay a miles, pero una película dramática, como nosotros la produjimos, eh, no existía. Existía un primer intento, se puede decir, pero no es dramática en este sentido. Tenía, digamos, aspiraciones de ser dramática, algo que proyectan hasta hoy en día en el sitio de Qumran mismo, pero una película que nosotros hicimos eh, con, digamos, un libreto, con lo que tiene que tener una película, ¿no? Em, Fuimos los primeros en el mundo, otra vez con la idea de introducir ahora un público lego en la materia, no conocedor, pero que por medio de la película puede acceder a muchísima información basada en los rollos, en la arqueología o en la literatura judía antigua. Y otro ejemplo, si querés, nosotros fuimos los primeros en el mundo que produjimos una película de dibujos animados para la familia sobre los rollos. Es decir, también con esta idea. Qué Es decir, maravilla. porque los niños van a ser los futuros investigadores del futuro. Y para entusiasmarlos, dijimos, ¿cómo podemos presentarles a ellos un tema tan complejo de una manera que sea accesible a ese público? Que también ese público merece conocer ese tema. Y eso formó parte de mi estrategia como educador y como museólogo, viendo que en este caso no solamente la manera tradicional que son las exhibiciones o las publicaciones o las conferencias, sino también utilizar el Internet o el cine también para acercar este tesoro a la humanidad. Adolfo, dime una cosa, cuando alguien conoce el interior, los secretos de los manuscritos del Mar Muerto, llega la noche y te metes en tu cama, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Buah, Inés, primero me sentí siempre, durante 30 años, como una persona privilegiada. En este sentido, utilizando la imagen neotestamentaria, me dieron las llaves del reino. Pero obviamente, en este caso, esas llaves eran la bóveda donde estaban literalmente, están los manuscritos. Es decir, nosotros tenemos documentos en exhibición, originales, pero como sucede con los museos, nunca obtenés todo el material en exhibición. Y mucho menos cuando hablamos de documentos tan sensibles. Por lo tanto, cada tanto tenemos que hacer rotación de documentos. Y en este sentido, entonces, el propósito de nuestro era preservar los manuscritos y los tenemos, como dije, en esa bóveda. Y a mí me dieron literalmente las llaves de esa bóveda. Es, es decir, saber que está bajo mi responsabilidad uno de los mayores tesoros espirituales de la humanidad, que como le dije, le pertenece a todos. Digamos, en este caso, como decimos en la tradición judía, yo soy un enviado de, de la comunidad, lo que llamamos en hebreo el Sheliach Tzibur, un enviado de la comunidad, pero yo lo represento a toda esa gente. Y por eso dije, ese tesoro le pertenece a todos y tenemos nosotros, como obligación mía profesional y del museo, de compartir ese tesoro con todos y de desarrollar estrategias museológicas, editoriales, para hacer llegar eso al público. Y te puedo contar otro proyecto, que fue el último proyecto en el cual estuve involucrado en mi condición de curador. Hace años atrás, podemos decir que era durante varios años, yo tenía la sensación que había algo que había que hacer y que yo no hacía. Y era, yo explicaba, sea como dije, en películas, en exhibiciones, en conferencias, incluso también en España, y no pocas, sobre los rollos. Pero, ¿qué cosa no existía? Es la posibilidad de que la gente conozca los contenidos de los rollos. Ahora, aquí el tema que parece muy simple es más complejo, porque la verdad existe, por ejemplo, en español, una traducción de lo que llamamos los manuscritos no bíblicos de los rollos del Mar Muerto, que es la fantástica
traducción que hizo el profesor Florentino García Martínez, hoy profesor emérito, eh, en su publicación Textos de Qumrán, de Editorial Trota, la tan prestigiosa editorial de Madrid. Y cualquier persona puede consultar esa obra y puede leer los manuscritos. Entonces me decís, bueno, los manuscritos están al acceso, sí y no, porque leer estos manuscritos sin un comentario apropiado, el texto es esotérico, es un texto encriptado, es decir, una persona normal puede entender las palabras, pero no entiende de qué está hablando. Pero eso, por supuesto, no solamente sucede con los rollos. Pensá, por ejemplo, si una persona normal quiere entender el Quijote. Es decir, aunque esté escrito en una lengua española y en nuestra lengua materna, pero el Quijote habla de una realidad social, política, religiosa del siglo XVI. Es decir, para poder entender a Miguel de Cervantes tenemos que entender en qué realidad él escribió esa obra. Y esa obra hay que encuadrarla y enmarcarla en un contexto histórico determinado. Es decir, el secreto está en el contexto. Con los rollos sucede lo mismo. Ahora, existen comentarios de los rollos, pero los comentarios siempre fueron escritos para colegas, para otros estudiosos. Es decir, que otra vez volvíamos al mismo tema que siempre me preocupó como curador. ¿Cómo crear recursos para posibilitarle a la gente entender los rollos sin que sean ellos expertos? Y eso me motivó para crear una serie bibliográfica, que el primer volumen salió hasta que yo dejé mi cargo. eh, y esta persona, este libro es el conocido por el nombre El comentario a Habacuc. Aquí simplemente te recuerdo, Habacuc es uno de los profetas menores. Probablemente muchos de los oyentes y, y participantes de esta entrevista nunca oyeron, ¿no? El profeta Habacuc vivió en la tierra de Israel hace 2600 años, antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. Y en Qumrán se encontró un documento que es un comentario del grupo que está detrás de los rollos del Mar Muerto, lo que llama la comunidad de Qumrán, que comentó dos de los tres capítulos de la versión masorética que tiene esta obra. El documento, este manuscrito, está escrito en hebreo, está datado para la época romana, segunda mitad del siglo I ante nuestra era, escrito sobre cuero de animal. Es uno de los primeros 7 rollos del Mar Muerto hallado por los beduinos y es la única copia que existe en el mundo. Hay solo una, que forma parte de la colección del Museo de Israel. Entonces dije, dada que esa obra es una obra que pertenece a la categoría de los rollos sectarios, es decir, obras que por medio de las cuales podemos conocer el pensamiento, la religión de los hombres de la comunidad del Mar Muerto, me gustaría empezar la serie con esa obra. Y entonces, para el caso, eh, yo convencí al entonces, que era un investigador joven y hoy es una estrella, el profesor Noam Mizrahi. Entonces era profesor en la Universidad de Tel Aviv, ahora, como ya es una estrella, es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El año pasado todavía era director del Departamento de Estudios Bíblicos de la universidad. Y Noam escribió un fantástico comentario del, de a esta obra que lo llamamos el comentario a Habacuc. Pesher Habacuc es el término técnico. Y esta obra la publicamos en hebreo, como era de esperar, obviamente, en inglés y en español. Hay traducción española de Pesher Habacuc, ¿sí? Entonces, por distintas razones de corte de contratos, de derechos, se publicó un número limitado de la versión en español y esperemos ahora, cuando se superen estos problemas burocráticos que suceden, ¿no?, en la vida, poder salir
entonces de una manera masiva en la difusión de, de esta obra, incluso en versión electrónica, que no existe, existe solamente física. Pero lo importante es que ya existe este trabajo en 3 lenguas, que no es poco, ¿no? Eh, con, con la esperanza de que en el futuro podamos agregarles otros volúmenes a esta primera edición, ¿no? Que comenzamos con el comentario de Habacuc. Y, y lo que te puedo decir es que esta obra realmente cumple los objetivos míos como curador, porque está dirigida al público en general. Es decir, lo único que se espera del público es que tenga ganas de leer y de aprender, pero no se les exige que tenga conocimientos en el mundo grecorromano, en la literatura bíblica, en la arqueología, para entenderlo. No, la idea es que nosotros, por medio de este libro, le proveemos a esa persona toda la información necesaria para disfrutar y entender el contenido de la obra. Porque yo, yo he leído a Habacuc, el profeta menor, y me llamaba la atención que discutiera con Dios. O sea, hacía como un Dios muy antropomórfico. O sea, se peleaba con él, le recriminaba. Me pareció tan extraño. Digo, bueno, habrá otra Bueno, parte que no conozco. claro, Inés, en general hay que entender que la idea de Dios en Israel es un Dios vivo. Y por lo tanto, como sucede con un ser vivo, uno discute, polemiza, lo puede amar, Dios se puede enojar, ¿no? Como es parte de eso. Pero aquí lo importante es lo siguiente. eh, la obra que encontramos en Qumran eh, comenta los oráculos del profeta Habacuc, pero desde una perspectiva de la comunidad del Mar Muerto. Es decir, obviamente que el comentario de estos hombres no es el comentario en el sentido moderno, digamos, de investigadores que nosotros desde un punto de vista de crítica histórica comentamos una obra. En realidad, la lectura de ellos es una lectura de lo que llamamos sectaria. En otras palabras, ellos proyectan eh, sobre el libro de Habacuc la realidad social, política, religiosa de sus días. Y en este sentido, para nosotros es un documento excepcional. Primero, porque no tiene parangón. Esta es la primera vez que encontramos ese género literario en la tradición religiosa de Israel y nos permite, por medio de este comentario, entender a los hombres que hicieron ese comentario. Es decir, el objetivo nuestro es entender a los miembros de la comunidad del Mar Muerto. Y por eso, como director general de la serie editorial, y además escribí el capítulo introductorio al libro, la idea era que por medio de esa obra la gente pueda entrar en el mundo de los rollos del Mar Muerto, que ese era uno de mis objetivos como curador durante 30 años. Así que ese fue el último de mis aportes como curador. ¿Tiene algo que ver Habacuc con las 18 enmiendas? 18 enmiendas, ¿a qué Hay te referís? 18 enmiendas que yo he estudiado que se hicieron para dejar de hacer a ese Dios tan humano, para hacer lo que se quitaron de la Torá, para que no pareciera un Dios humano, que no caminase, que no hablase. Ah, no, lo que vos te referís es al tema de los antropomorfismos. Totalmente. Eso Sí. es. Entonces, el libro de Habacuc yo diría que va por otro lado. El libro de Habacuc es un libro que lo podemos localizar en un momento muy preciso de la historia de Israel, es cuando ya está apareciendo una gran potencia de esos años, que era el imperio babilónico, que todavía no ha llegado a Judea, pero que va a llegar. Y el profeta se hace eco de la crisis social interna en la sociedad de esos años, en donde obviamente se queja de la injusticia social, ¿sí? De la falta de fidelidad de los hombres al Dios de Israel, etcétera, y en donde Dios les amenaza con que el castigo está en camino. Y obviamente lo que va a suceder, hay que recordar, los babilonios son los que van a destruir Jerusalén y el templo
en el año 586 antes de nuestra era, y también lleva a cabo, por segunda vez en la historia de Israel, lleva a habitantes de la tierra de Israel al exilio. Los primeros habían sido los asirios en el siglo octavo y ahora van a ser los babilonios en el siglo sexto, incluyendo al rey Joconías, ¿no? Lo lleva como prisionero a Babilonia. Entonces, y esto es interesante porque la comunidad del Mar Muerto, cuando leía esa obra, veía que algo parecido estaba pasando en su época, pero a diferencia del imperio babilónico del que hablaba Habacuc, el imperio que se estaba acercando a Judea es Roma. Y finalmente es lo que va a suceder. Los romanos van a llegar a la tierra, a Judea, con el general Pompeyo, descendiendo de Siria, encabezando las tropas romanas, y en el año 63 antes de nuestra era conquista Jerusalén y el templo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, los cumranitas veían de alguna manera que ese profeta hace para ellos 600 años antes de la época de ellos mismos, de alguna manera había previsto la realidad de ellos. Es decir, ellos estaban convencidos que el profeta Habacuc había hablado de ellos. Y en ese sentido, para nosotros, los estudiosos modernos, nos permite también entender cómo los judíos hace 2000 años atrás entendían y leían las escrituras. Qué interesante, qué interesante. Me hiciste recordar al profesor César Silva de Limud, que siempre nos dice que cuando vayamos a leer un libro, que también leamos sobre el autor, en qué momento de su vida se encuentra, cuál es la situación económica del país. O sea, que hagamos un compendio antes de leer el libro. Entonces entenderemos mucho más el libro. Es muy curioso, me lo hiciste recordar. Ahora que nadie nos oye, Adolfo, cuéntanos una anécdota, así, en tu tiempo de Ah, pues es algo privado gratuito. entre los dos. Sí, nada más que entre tú y yo. Creo que no se va a enterar nadie. Ay, a ver, ¿qué anécdota te puedo contar? Mira, te puedo contar una anécdota que pasa por España, ¿sí? Eh, Hace años atrás, el entonces, no el actual, el entonces embajador de España en Israel me comentó que venían por 48 horas el ministro de Justicia y el ministro del Interior de España para reuniones políticas en Israel y, y que iban a llevar a cabo una conferencia de prensa en el Museo de Israel, precisamente en donde está el modelo de Jerusalén. Se lo conoce como el modelo Holy Land de Jerusalén. Le dije que no tengo ningún problema y me dijo, mira, Adolfo, tenés muy pocos minutos para explicarle lo que están viendo y ya está. Y entonces le digo, ¿y qué pasa con los rollos? No, dice Adolfo, no hay tiempo, ¿sí? Solamente explica eso. Bueno, le dije, está bien. Entonces, así fue, me encontré con los ministros, les explico sobre el modelo y cuando estoy terminando de una manera muy, digamos, sutil, le digo, era el ministro de Justicia, le digo, dígame, ministro, ¿usted vio sobre los rollos no han muerto? Me dice, no, nunca los vi. Le digo, miren, está a un minuto de aquí, pero su embajador dijo que no hay tiempo para eso. Entonces se dio media vuelta, lo miró al embajador con unos ojos y el embajador entendió, ¿no? Dice, ok, Adolfo, pero hacelo muy rápido porque tenemos por supuesto el organigrama ya fijado. Le dije, ok, porque me parecía realmente que era una picardía Una estar ahí pena estar a conmigo un y si minuto y estamos no todos verlo. juntos. Entonces me llevo a los ministros, les explico muy rápido, pero por lo menos vieron los rollos originales y los acompaño al carro oficial, obviamente, para seguir el día. Y cuando me estoy despidiendo, el ministro de Justicia de ustedes me saluda, me dice, Adolfo, te envidio. Digo, ¿por qué? Señor ministro, dice, vos volvés a los rollos más muertos y yo vuelvo a la reunión de gabinete. Así que me Y gustó mucho menos eso. mal que tuviste Sí, la me gustó idea de mucho. decir eso. ¿Cómo? Que menos mal que tuviste la idea, de, aunque fuera de forma sutil, de decirle, está usted a un minuto de un tesoro que Eso, fue a ver. eso. Lo que me gustó mucho, y esto te puedo decir que es como si fuera a título general,
es que, obviamente, como parte de mi trabajo durante tantos años, he recibido muchísimas personalidades de distintos campos. Por ejemplo, el político, en su momento yo recibí al hoy el rey de España, Felipe VI, cuando era el príncipe de Asturias, y, y a su esposa Leticia, cuando ellos, representando al gobierno español, vinieron al Estado de Israel en celebración del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas. Eh, y de la misma manera, por ejemplo, en el año 2020, antes de la pandemia, porque después todo cambió, obviamente, pero en el término de 48 horas, por ejemplo, recibí al presidente, vinieron para un gran evento muchas personalidades al Yad Vashem, al Museo del Holocausto en Jerusalén. Y entonces yo recibí al presidente de Portugal, al presidente de Islandia, em, em, recibí al rey de Bélgica, a su primo, el príncipe de Luxemburgo, y entonces era el príncipe, hoy es el rey de Inglaterra, Carlos III. Y como vos hiciste con la cara, ¿no? Cuando uno se encuentra con estas personalidades, uno dice, pero esto es una película, ¿no? Encontrarse con esos personajes. Y lo que tengo que confesar que a pesar de la fama que tienen estas personas, nunca viví una situación de soberbia o de altanería. No, generalmente he mostrado mucha humildad. E incluso me acuerdo cuando estaba acompañando al príncipe de Luxemburgo hacia el auto oficial, me dijo, Adolfo, yo te agradezco. Digo, soy yo el que le tiene que agradecer. Dice, no, no, agradezco que me hayas dado tu tiempo para guiarme. Y me gustó mucho esa manera. Por supuesto que le di mi tiempo, es mi trabajo, pero él no lo tomaba como algo que es obvio, ¿sí? Entonces, y eso me gustó, justamente que muestren eso, humildad, ¿sí? Eh, Mi padre era militar, y decía que cuanto más alto era el cargo en el ejército, más sencillos y humildes eran. Cuanto más bajo, eh, peor. Siempre me decía eso. entonces, si querés, te puedo contar otra anécdota. Ah, sí, por favor, me encantan. Eh, Estamos en el año 2012, un mes antes de que comience la Copa del Mundo en Sudáfrica, que como bien sabés, para ustedes los españoles es muy significativa, ¿no? Es la Copa, ¿no? Y ahora lo puedo decir yo como argentino después de Qatar, con el Mundial de Messi. Bueno, un mes antes, yo recibo en el Santuario del Libro al entonces ministro de Defensa del Brasil, en visita oficial. Entonces, bueno, lo estoy guiando y obviamente hablaba en inglés. Y entonces en un momento él me dice de qué país soy. Y entonces le dije, yo soy originario de Argentina. Y entonces enseguida cambió su mirada y la próxima pregunta me dijo, ¿vos sos de Boca o de River? Es decir, un argentino y un brasileño obviamente que tienen en común el fútbol. Y entonces cambió totalmente la dinámica. Yo ya no hablé en inglés, sino que hablé en español. Todo ya fue mucho más suelto, mucho más, digamos, eh, 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 Había algo común. no, sí, digamos, ya estaba sin formalismo, ¿no? Son dos personas del mismo continente, yo en mi posición como curador y director, él como ministro, pero en última instancia dos seres humanos. ¿Y qué pasó al final que realmente me mostró que realmente le gustó mi guía? Me da la mano, me felicita y dice, les deseo que salgan segundos en la Copa del Mundo. Claro, al final ni Argentina ni Brasil. ¿Sí? Pero lo que muestra que realmente detrás de personas, incluso de alto cargo, hay seres humanos, ¿sí? Y en ese sentido es muy lindo cuando tengo la posibilidad de compartir con gente así también una experiencia como curador. Yo recuerdo, Adolfo, que la primera vez que yo te entrevisté, hombre, yo tenía un poco de miedo, no sabía muy bien cómo llevarte y no sé cómo ibas a reaccionar, pero me dijiste, yo estoy porque tengo que estar al servicio. Y eso me causó tanta impresión y yo dije, madre mía, qué humildad al servicio. O sea, yo soy quien soy, tú tengo acceso al gran tesoro al que tenías acceso, sé tantas cosas, tengo tantas cosas, pero yo estoy al servicio. Y eso fue para mí, de verdad.
y la verdad es que no era para quedar bien contigo, sino que realmente Lo así sé, ya me has veo. dado, Mira, me he dado cuenta. yo siempre he dicho, yo he tenido la gracia de estudiar en muy buenas universidades, con muy buenos profesores. Y en mi historia nunca me ha costado dinero. En Argentina los estudios son estudios cubiertos por el Estado. Cuando emigré a Israel me dieron becas por mis logros hasta el final de mi doctorado y he estudiado con los mejores expertos en el mundo. Y yo digo, yo no he pagado, pero alguien ha tenido que pagar, ¿no? Es como bien sabemos, los estudios a ese nivel son estudios muy costosos. Por lo tanto, significa que gente que ha trabajado muy duro y que ha donado o ha establecido becas para permitir a gente como yo para poder lograr ese estudio, ¿de qué manera puedo devolverle a la sociedad? De esta manera. Es decir, por medio de mi enseñanza, de mi trabajo, de hacer todo otra vez no para beneficio personal, sino realmente entregando todo ese tesoro que yo he acumulado en mis conocimientos, compartiéndolo con el público. Y eso me hace muy feliz. Así que en ese sentido, por eso las veces que siempre me has pedido que una entrevista siempre te la voy a dar. El único problema es encontrar un espacio libre en mi calendario. Pero en eso yo lo veo como parte de mi servicio y obligación como profesional que le debo a la comunidad y se lo devuelvo con mis conocimientos. Otra vez al servicio estás. Quería decirte, nos has comentado que hay una traducción de Florentino García mm, Martínez se llama Martínez, Textos de Qumrán. sí, de la editorial Texto, Tota. Ujú. trota. Trota. Vale, mi pregunta es, ¿son fiables estas traducciones? O sea, Bueno, ¿realmente pone lo que pone el manuscrito? Es que yo ya no sé. mira, estamos hablando, por eso te dije, si buscas en el internet vas a encontrar un montón de materiales. Y el gran problema de la gente que no sabe distinguir entre material que es valioso y material que no lo es. En este caso estamos hablando, por eso lo presenté, Florentino es uno de los expertos más grandes en el tema de Qumrán. Y además de eso, la traducción original fue hecha en su lengua, que es el español. Ahora, por supuesto, y aquí hay que decirlo con claridad, toda traducción es en última instancia una interpretación, pero eso sucede siempre, es decir, no hay manera de evitarlo. E incluso aunque las personas lo lean en su lengua original, la mayoría de los rollos del Mar Muerto están escritos en hebreo y hay eh, también una minoría en arameo y muy pocos en griego. Eh, Obviamente cuando uno lo lee, también lo tiene que interpretar, es decir, no nos podemos escapar de la interpretación. Eh, pero en lo que tiene que ver con tu pregunta, claro que es fiable, dentro de lo que decimos que es una interpretación de un conocedor del tema. Tomo nota de esto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario? Bueno, tenemos en el chat, Sony puso, doctor Royman, no pudo haber mejor persona y profesional para entregarle las llaves. Gracias en nombre de la humanidad. Bendiciones. Sony, Gracias. cariño. ¿Alguien quiere preguntar algo? Andrés o Leonor o Nieves. Ah, pues seguimos. Dime una cosa, ¿echas de menos estar allí en tu oficina de antes? No, Ah, no. nada. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Yo creo que siguiendo aquí las palabras del más grande de los sabios, que fue el rey Salomón, según la tradición es el autor del libro bíblico del Eclesiastés, dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, hay tiempo de todo, porque así es la vida. Entonces, eh, yo tenía que considerar cuando se estaba acercando la fecha de mi retiro, qué hacer. El museo, por ejemplo, de Israel me ofreció si yo quería continuar. Por ley del Estado de Israel, una persona tiene que jubilarse a los 67 años, pero el empleador puede seguir empleándolo hasta la edad de 70 y ya está. Es decir, que si pensamos de un punto de vista totalmente práctico, seguramente me hubiera convenido continuar otros 3 años. Puedo seguir agregando
derechos a mi jubilación, ¿no? Porque mientras tanto yo voy cubriendo, voy viviendo de mi sueldo y voy trabajando y agrego otro porcentaje. Por ahí fríamente me hubiera convenido quedarme más tiempo y entonces obviamente aumentar la suma a recibir en concepto de jubilación. Sin embargo, Inés, ¿quién me asegura qué me va a pasar a mí en los próximos 3 años? Nada, ni nadie. Lo bueno y malo de la vida es que no sabemos lo que va a pasar y tenemos que decidir en cada momento cuál es la mejor decisión. Me siento fuerte, con ganas, y digamos, no siento que haya una correlación entre mi edad física, cronológica, con la edad interior. Y por supuesto no me imaginaba a mí como jubilado dándole comer a las palomas en la plaza. Es decir, por supuesto que quería seguir trabajando, publicando, ¿no? Y entonces dije, esta es la oportunidad para hacer lo que yo quería, como ser, por ejemplo, me hubiera sido mucho más problemático abrir un canal de YouTube en mi cargo, porque yo en este caso lo hubiera hecho cuando tengo que rendirle cuentas a mi empleador. Ahora soy dueño de mi canal y hago lo que quiero. De la misma manera, yo no me podía ausentar por varios meses para servir como profesor visitante, porque en total tenía un número limitado de días de vacaciones. Por lo tanto, ahora pude tomar este proyecto que me ilusionaba mucho, uno por el contacto mío durante tanto tiempo con México, hace casi más, un poco más de 25 años que venía regularmente a México. En mi segunda, eh, em, yo estoy casado en segundas nupcias, mi mujer es mexicana de origen. Y por ejemplo, ahora, como te dije, para el lanzamiento del libro, que fue esta última semana, mi mujer vino aquí a México porque ella trabaja en Israel y no podía tomarse tanto, no puede tomarse sabático ella. Pero vino aquí y pudimos, después de muchos años, ella celebrar las Pascuas judías, que este año salen paralelas a la Semana Santa para los cristianos, precisamente celebrarlo con su familia aquí en México. Así que este viaje tenía también un aspecto familiar. Mañana nos vamos de vacaciones por las fiestas a Ixtapa, que es en la costa aquí mexicana, un poco para eso, para tomar aire. También me lo merezco, ¿no? Y además, eh, tengo después, cuando regreso, empiezo con muchos viajes. Voy por unos 10 días a ver a mis hijos del primer matrimonio en Israel. Vuelvo y me voy a los Estados Unidos a ver también a mi segundo hijo en Boston. Voy a estar presentando este libro precisamente en El Salvador, en Ecuador, en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. En julio voy a estar en Chile y en Argentina. Y Bueno, después vuelvo a Israel para trabajar, porque estas es como si fueran mis vacaciones. Pero mira, haciendo lo que me gusta. Y totalmente. entonces, por eso me pareció que el evento que fue en Tulum lo llamamos el fin de una era, pero es para dar el comienzo de una nueva era, que otra vez, como no lo sabía hace 30 años atrás, no sé lo que me depara el destino. Por ahí Dios me da larga vida y puedo llevar a cabo otros proyectos culturales, eh, editoriales. Tengo varias ideas en ese sentido, pero espero que primero que Dios me dé salud para poderlo hacer. Seguro que sí. Además, yo digo, como dice este amigo tuyo, tienes que dejar un legado, Adolfo, porque dentro de 10 años vendrán gente nueva y tenemos que saber lo que has dejado. De otra manera, yo soy de las que opina que los finales son principios disfrazados. O sea, que este final tuyo es un principio de otra cosa. Bueno, Y de hecho ya ya lo lo es. es con Ujú. estos cursos que estoy brindando y algunos ya he finalizado y que empiezo otros. Y te puedo decir que ingenuamente creía que iba a tener mucho tiempo libre aquí en México. Es lo último que tengo es tiempo libre, ¿sí? Em, Cada vez me queda menos de tiempo libre porque todo el tiempo la gente me pide, como en tu caso, entrevistas. Hoy otra vez me llamaron para otra conferencia, aprovechando que estoy en México.
Empiezo hoy empiezo un curso online con un centro teológico de Chile, ¿sí? Y estoy por empezar otro con una universidad americana. Es decir, en última instancia, Inés, que nadie nos oye, ¿no? La verdad, hago lo que más me gusta en la vida, que es enseñar. Me gusta y lo disfruto muchísimo. Y entonces, si hay personas, instituciones que todavía creen que yo puedo aportarles algo, yo me siento en ese caso también muy, muy privilegiado. Qué maravilla, Adolfo, de oírte, de verdad. Qué maravilla. Yo hice contigo un curso muy interesante en Limud sobre magia y brujería que me encantó también. ¿Vas a volver a dar cursos de ese estilo online o algo de eso o no te da tiempo a nada? No, no, por supuesto. Mira, en este caso, yo participo, por ejemplo, de muchos proyectos. Te puedo contar uno. Yo arribé a México el 16 de enero. El 18 recibí mi nuevo nombramiento como director académico del Instituto Shalem, que es un instituto de estudios online. Paralelamente, por ejemplo, yo también trabajo hace muchos años en otro instituto que hoy se llama el Instituto Meilín Ulasia de Estudio de las Religiones. Y estos dos institutos se unieron para un congreso internacional que se lleva a cabo próximamente, el primer Congreso Internacional de Religiones Abrámicas, que yo soy otra vez el director académico de ese instituto, de este congreso. En mayo, el Instituto Shalem comenzamos ahora bajo mi cargo, ¿no? De director académico, una nueva vuelta de un diplomado en historia de las religiones, que como resultado de mi nueva posición, lo redefinimos en sus contenidos. Son 15 encuentros con 5 profesores. Yo solamente doy los 3 primeros encuentros sobre la disciplina historia de las religiones, pero por ejemplo tenemos profesores, por ejemplo, de España, tenemos de aquí de México, de Argentina, que van a dar sobre religiones del Oriente, como Carlos Carretero, por ejemplo, Jaime Vázquez va a dar sobre cristianismo, el doctor Daniel Fanchte va a dar sobre judaísmo, Luis Javier Farjat de la Universidad Panamericana de México va a dar sobre el Islam. Es decir, la idea es otra vez compartir con otros colegas, ¿sí? Como parte de esta nueva posición, entre los días 13 y 15 de junio, voy a desarrollar un fin de semana de retiro en Valle de Bravo, un lugar, Valle de Bravo, como si fuera, digamos, como si fuera Tenerife, ¿sí? Digamos, es el tipo de paraíso terrenal, 2 horas de Ciudad de México, por cierto, en un hotel que se llama El Santuario, y el tema de ese retiro va a ser sobre el tiempo y espacios sagrados en las culturas, ¿sí? Ya me Es mantendrás decir, informada, todo eso, como ves, es mucho trabajo, pero otra vez, haciendo lo que me gusta. totalmente. Andrés nos dice, un privilegio ver a una persona así. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Andrés. Pues Adolfo, se nos acabó el tiempo, una pena. Yo hubiera seguido charlando aquí, pero Solamente una cosa más, si me dinos dónde permitís. comprar el libro. Sí, sí, claro. No, sí, sí, otra vez, el libro fue escrito para la gente. Sí, así que si la gente no llega al libro, ¿de qué sirvió? ¿Dónde lo Así que compramos? este libro Curator, tienen que entrar simplemente, poner Instituto Shalem, Shalem, Instituto Shalem, buscar en Google y ellos tienen, hay una página donde uno puede ahí hacer la reserva del libro, ¿sí? Y entonces se pondrá en contacto con la persona para poder adquirir el libro, ¿sí? Cualquier sitio del mundo. Sí, esa es toda la idea, ¿sí? Mira, el libro recién lo lanzamos la semana pasada. Estamos creando el mecanismo, la página ya existe, estamos tomando todos los pedidos que nos están llegando de Estados Unidos, de México mismo, de Argentina, de Colombia, así que también en España. Estamos por crear ahora el mecanismo
digamos, de hacer los envíos como conviene, pero lo importante es que los que estén interesados ya pueden hacer su reserva y se van a poner en contacto con esas personas. Genial. ¿Qué querías decir que te interrumpí antes? No, lo único que quería decir era que como empezaste diciendo de esto de la nueva era, ¿no? Entonces, en este sentido, toda la idea mía es, eh, eh, terminó un ciclo, pero con la idea de empezar otro ciclo. Y eso también es lo que lo mantiene a uno vivo, ¿no? Porque hay gente que me dijo, pero Adolfo, eh, sos muy joven, ¿no? Y le digo, bueno, pero yo no me tengo que ver un rollo del Mar Muerto, ¿no? Es decir, y yo creo que la juventud está precisamente en eso, en seguir vital, en seguir creciendo, creando, cada uno en lo suyo, ¿no? Porque realmente es cuando una persona empieza a enfermarse, cuando ya no perdió vitalidad, cuando no tiene ganas de luchar. Es como que diciendo, bueno, ya hice lo mío. Bueno, si terminó, entonces termina vegetando. Y hay tanto para hacer y cada uno lo suyo, cada uno va a Claro. encontrar una pasión y mi pasión es esta, la enseñanza, el escribir. Tengo varios proyectos de libros, tengo contratos con varios editoriales y quiero volver ahora a mi Empezando. rutina de Israel para poder trabajar en esos libros. Cosa de que tengas otras razones para una futura entrevista. Muchísimas gracias. Esto está grabado, o sea, no te puedes escapar. Adolfo, millones de gracias de verdad por tu buen hacer, por tu servicio constante y por haber dado este tiempo para saber más de este libro que hay que buscar. Gracias ¿Ah? Inés y los saludo a Beso todos los que están enorme. participando, que tengan unas felices Pascuas, sean las judías o las cristianas, Estas y en también. general, sí, que Dios los bendiga. Adiós y saludos desde México.